buenas tardes. En nombre de la sección africanista del Ateneo de Madrid queremos darles la bienvenida a un acto que por un lado es la presentación de un libro que bueno, pensábamos presentar con el autor, pero que desgraciadamente va a ser un libro póstumo. Por otro lado, será un homenaje a dicho autor. Una persona a la que profesábamos un cariño sincero, una admiración y con el que teníamos un vínculo fraternal en muchos aspectos, a pesar de que Paco a veces se hacía el duro, ¿no? Pero era una persona con un gran corazón y una persona muy vinculada con el proyecto editorial del grupo Sial Pigmalión, puesto que el proyecto Sial Pigmalión nace en la universidad, completamente en el Colegio Mayor Universitario, hace casi 29 años, y desde el principio dos puntales fundamentales fueron, vamos a hablar de tres puntales, eran el profesor Justo Bolequia Boleca, que como ven ustedes ha hecho un pacto no sé con quién, con qué brujo o con qué dios o diosa, pero cada vez está más joven y más lúcido, Francisco Zamora Loboch, el autor que hoy vamos a homenajear y cuya última obra vamos a presentar, y otro intelectual africano que tristemente también nos dejó, Mbui Kabunda Badi. Ellos eran además de referentes de los intelectuales africanos en ese momento, también pues de alguna forma representaban no solo la lucha por el panafricanismo, sino también el ideario del centro al que me refiero. Y con ellos pues pergeñamos poner en marcha el proyecto inicialmente denominado SIAL. Tenía entonces un nombre mucho más rimbombante, Sociedad Internacional de Amigos de la Literatura, y concretamente la colección Casa de África. Había otro africano, blanco, pero muy querido también para nosotros, tampoco está aquí, pero está muy bien representado esta tarde por Isabela, por su hija. Me refiero a Íñigo de Aranzadi. Eran también de esos autores especiales que nos contagiaron su amor a África y que de alguna forma pues cimentamos con ellos este proyecto, un proyecto que ha durado, esperemos que muchos años más, pero al menos hasta ahora, y con el que hemos ido descubriendo África y con el que nos diplomamos, nos doctoramos, hicimos el máster africanista y ahora pues seguimos de alguna forma proyectando las culturas, las literaturas africanas, tanto en España como en Hispanoamérica. Bien, pues como digo, hoy es un día por un lado triste y por otro lado pues alegre, porque nos reunimos en torno a la memoria de un amigo muy querido, una persona que ahora van a escuchar ustedes a continuación, cómo cada uno de los intervinientes pues conoció desde un perfil, desde un enfoque, desde una parcela concreta, ¿no? Porque Paco era inabarcable, era muy grande, a pesar de su aparente timidez, a veces la transformaba en una actitud que parecía osca, pero no, es que realmente era un tímido que, pues no obstante, se entregaba a corazón abierto a sus amigos y un excelente periodista y escritor. Tuvimos el placer de inaugurar la colección Casa de África con 4 libros de los autores que he mencionado: Las adivinanzas en la zona de los Entumu, de Íñigo de Aranzadi, Lovela, del profesor Justo Bolequia Boleca, El nuevo conflicto del Congo, de Mbui Kabunda Badi, y Memoria de laberintos, de Francisco Zamora Loboch. Debo confesarles que con ese libro pues nos conquistó. Si ya había ganado nuestros corazones y nuestra amistad, con ese libro desde el punto de vista literario y poético nos conquistó absolutamente. Es un libro que yo atesoro en mi colección particular. Se hicieron pues 2 o 3 ediciones porque se mandaron ejemplares a Guinea Ecuatorial. Es un libro que tuvo una excelente distribución, igual que Lovela, pero pues esos ejemplares ya estarán en las bibliotecas de los especialistas, o quizá en la Cuesta Moyano, quién sabe, ¿no? Pero desde luego es un libro de culto
que ya no podemos ofrecerle dentro de nuestro catálogo editorial, pero les recomiendo que lo busquen y que lo lean, van a disfrutar realmente. Antes me comentaba Isabela que un poema del que va a hablar o del que tuvo referencias hace muchos años estaba en esa obra, En memoria de laberintos, ¿no? También estaban ahí las negritas coloniales y una serie de poemas que de alguna forma transmitían también la personalidad y la grandeza de Paco. Era un finísimo observador, un excelente periodista, también fue, al igual que Miguel, compositor y cantante, si no me equivoco. No sé si era también músico, Miguel. Sí. También. Bueno, de eso nos va a hablar ahora su hijo a continuación y de otras cualidades personales. Lo cierto es que desde que falleció Natuca, su esposa, Paco también empezó a decaer. Y en los últimos años le vimos más triste, le vimos menos motivado en muchos aspectos. Pero con La Casa de los Negros, la novela que hoy presentamos, también le vimos resurgir, ilusionarse de nuevo. Estuvimos trabajando en esta obra durante bastante tiempo. Desgraciadamente, aunque sí que vio las pruebas, pero no vio el libro editado, ¿no? Nos habría gustado darle esa alegría, pero bueno, hoy el reunirnos aquí en su memoria, pues desde donde esté, que seguro que nos estará observando, seguro que estará celebrándolo o metiéndose con nosotros, ¿no? Porque somos demasiado protocolarios y porque hablamos mucho y decimos cosas incoherentes, inconexas o que no tienen razón de ser. Él era también en ese aspecto muy austero, ¿no? Muy equilibrado, y consideraba que los artificios, que las pompas y las exageraciones que a veces cometemos en actos de este tipo, pues estaban fuera de lugar. Bueno, pues él está con nosotros porque a través de su obra permanecemos, y él va a permanecer. Él va a permanecer en nuestro recuerdo, y de alguna forma pues también ha influido a otros muchos autores que a través de sus libros, algunos han iniciado también la singladura de la creación. El propio Miguel también es autor, también es escritor, ¿no? Y su estela pues ha quedado, y de alguna forma lo que estamos haciendo ahora es perpetuarla. Nos acompañan personas que le conocieron, que le han leído, que le quisieron, amigos, además de las personas que están en la mesa. Vamos a hacer luego una renovación y subirán 2 o 3 personas más. Y bueno, pues espero que ustedes también participen de la forma que consideren, y sobre todo pues les agradezco que estén aquí, porque son los que justifican nuestro trabajo. Lo he dicho en muchas ocasiones, podrá haber autores, editores, pero lo que hace falta son lectores, y esta tarde representan ustedes, además de representar la amistad y el cariño que seguro que compartieron con Paco, pues representan también a los lectores. Quiero dar las gracias a toda la mesa de sección que desde el principio acogió la propuesta de esta presentación homenaje, la persona del secretario primero, Miguel Ángel García Raserón, que luego va a participar también en el acto, y por supuesto a las personas que están en la mesa. Vamos a empezar con el que representa de manera más formal a Paco, que es su hijo, Miguel Zamora Sánchez, que va a intervenir en primer lugar. Él tomó el testigo de la edición de esta obra y la relación con nosotros en el momento que falleció su padre, y hemos seguido con mucho cariño. Yo quiero mencionar, aunque me habría gustado que hablase, pero como ella también es parca en palabras como Paco, pues no quiere salir. A Verónica Iraverde ha sido la encargada de la edición de este libro y de los anteriores, y tenía una relación muy especial con Paco. Paco, a lo mejor Miguel me ayudas y la convencemos para que salga, para que nos cuente también sobre todas esas últimas conversaciones cuando Paco estaba en el hospital, ¿no? Y después de Paco, pues empezando por las señoras, vamos a dar la palabra a Isabela de Aranzadi. Ella también, como profesora, como especialista en temas africanistas, concretamente pues tiene un par de obras magníficas que le recomiendo, ¿no? Sobre
instrumentos musicales y la música, ¿no?, en Guinea, pero es un africanista de fondo y ha trabajado otros muchos temas, al igual que conoce perfectamente y también ha trabajado y analizado la obra de su padre, Íñigo de Aranzadi, que por cierto, esta sección africanista pues lleva su nombre, ¿no? ¿Lo sabías? Sí, desde el principio quisimos tributarle ese reconocimiento, ese homenaje, ¿no? No en vano fue el primer premio África, una persona también muy vinculada con el Ateneo y con los grupos africanistas que hubo aquí durante el siglo pasado. Tenemos a Bárbara Fraticilli, que va a intervenir a continuación, una de las personas que ha recogido el testigo de los estudios africanos en la Universidad Española, concretamente en la Universidad Complutense de Madrid, donde ha puesto en marcha, junto con un grupo de jóvenes africanistas, casi todas, por cierto, mujeres, el grupo de investigación Voces Africanas, y una gran especialista en literaturas africanas, que ha organizado ya diferentes eventos, ha publicado desde el grupo de investigación 3 libros y bueno, pues nos consta que tiene multitud de trabajos en torno a la obra de diferentes autores, tanto subsaharianos como magrebíes. Y luego pues tenemos a 2 magníficos amigos de Paco. Yo siempre le conocí junto a Justo, eran 2 amigos, compañeros, hermanos, que donde estaba uno, pues el otro no faltaba. Cuando se le necesitaba para promocionar la obra de uno, pues estaba el otro y viceversa, ¿no? Y también pues nos conocimos juntos en el Colegio de África hace más de 30 años. Y otro hermano fraternal, aunque le separaba la distancia, Inongo Bima Comé, Inongo residiendo en Barcelona, él residiendo en Madrid, pero siempre buscaban una excusa para el reencuentro. Le agradezco mucho que haya podido venir a este acto y que esté aquí recordando a Paco. Seguro que a él le hace mucha ilusión. Después vamos a subir a Maxi, Maxi Muñoz Escribano, colega, compañero del barrio. Yo pensé que la había conocido en Guinea, pero no, él realmente no volvió, ¿no? Y en la época que tú estuviste es menos, ¿no? Pero sí que fueron compañeros del barrio, y supongo que como Maxi que estuvo como profesor en Guinea Ecuatorial, tuvieron muchas aventuras de compartir. Y vamos a pedirle luego a Miguel Ángel García Raserón que ponga voz a un texto que nos ha enviado la otra persona que estaba anunciada en el programa, Gloria Nistal Rossi, que también pues hizo bastante por la obra de Paco, porque como directora del Centro Cultural Hispano-Guineano pues promocionó la obra de numerosos autores de Guinea Ecuatorial y especialmente la obra de 3 de ellos, María Ansue, Justo Bolequia Boleca y Francisco Zamora Lobot, además de haber ubicado una antología de la literatura de Guinea Ecuatorial y, como digo, haber promocionado la publicación de numerosas obras. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes que, como decía antes, justifican este acto y nuestro trabajo. En primer lugar, le vamos a hacer la palabra a Miguel Zamora, que bueno, pues le ven ustedes, es un hombre con esa apariencia tranquila, es un hombre que tiene la seriedad de su padre, también en ese germen literario y artístico que tenía Paco, y para que nos cuente lo que considere. Si Paco nos dejó pues algún recuerdo, algún comentario, si no los propios suyos, pues yo creo que sería muy adecuado que comenzásemos con él, ¿de acuerdo? Vamos a tributar, porque si nos ponemos de pie y pedimos un minuto de silencio, Paco diría que eso son tonterías, ¿no? Vamos a tributar un aplauso a Francisco Zamora Lobos, por favor. Muchas gracias. Tenía razón mi padre. En esos actos se habla mucho, no quiero ir. Demasiado, ¿verdad? Sí. Quiero pedirte, por favor, no me grabes. Tú sí, tú no.
¿Puede ser? Gracias. Es que parece esto un concierto de Adele. Y si estuviera todo el mundo con el móvil, esto sería muy incómodo. Y estamos aquí como en casa. Nada, yo estoy aquí entre gigantes. No soy digno del nivel intelectual, académico, etcétera, etcétera, de los que están aquí, pero una palabra suya bastará para que yo venga. Nada, eso, estoy porque estoy. Diré algún chiste o alguna cosa y ya está. No es ni siquiera nepotismo porque prácticamente me he invitado yo. Eso. Es que no sé qué decir tampoco. Yo estuve con mi padre, alguna vez fui a la biblioteca cuando estaba escribiendo esto y entonces una vez me acuerdo que me dijo, espérate que voy al baño un momento y quédate aquí con mis cosas. Y digo, pero esto es una biblioteca, ¿quién va a coger tu ordenador? Y me dice, y me señaló un cartel que ponía, tenga cuidado en todo momento de sus pertenencias. Que bueno, vale, pues esto es una biblioteca llena de delincuentes, no pasa nada, esto está así, hay que aceptarlo. Bueno, lo que he dicho, no estoy deseando escuchar las intervenciones de los demás compañeros de la mesa y eso, estaré aquí para hacer algún chiste, como he dicho, o si alguien de aquí hace alguna acusación a mi padre o algo, estaré aquí pues para pedir disculpas en nombre de la familia, y si la acusación es grave, pues para negarlo categóricamente. Gracias. Miguel, ¿tenía ilusión tu padre con este libro? Sí. ¿Recuerdas? Sí, si es que es eso, lo que a él le movía era eso, él tenía su rutina, su gimnasio, sus caminatas, pues eso, su cocinar y su estar en su rutina cuando estamos en Madrid, y siempre estaba en la biblioteca. Mi padre se levantaba, desde que yo tengo memoria, mi padre casi nunca desayunaba, y en estos últimos años igual, se levantaba y se iba directo a la biblioteca. ¿Qué biblioteca era? La biblioteca... Bueno, en realidad es que mi padre iba a todas. A todos. Estaba la del barrio, que es la que estaba más cerca, y luego siempre conseguía como algún carnet raro que no le dan a cualquiera y acceso a libros que están en sitios muy rebuscados, sí. Toda su investigación, pues eso, se documentaba muchísimo de formación profesional, como buen periodista, y de hecho yo en algún momento le decía, oye papá, ya vale o sea, empieza ya a escribir. La fase de documentación ha terminado, no eres historiador, por favor, dale a la ficción. Ese era el tipo de conversación que yo tenía con mi padre. Y luego, bueno, vete a por carne picada. Muchas gracias. Bien, efectivamente nosotros le publicamos Memoria de laberintos, después, que no lo he dicho, le publicamos del Vigil y otras crónicas. También La República Fantástica de Aragón, que realmente pues, fueron libros para él muy importantes. Todos decían que era el libro más importante de su vida, ¿no? Pero yo creo que el que fue más polémico, ¿verdad? Justo, fue Conspiración y el Grip, el informe Abellac, entre otras cosas, porque fue prohibido en Guinea Ecuatorial, ¿no? Y además, yo todavía guardo ese informe. Paco me decía, pues tíralo, si da igual, ¿no? Era un informe de un escritor de Guinea Ecuatorial, cuyo nombre no vamos a decir, que recomendaba que no se leyese ese libro en Guinea Ecuatorial, ¿no? Es curioso, ¿no?, que ese autor luego pues, se haya convertido en un icono de los escritores guineoecuatorianos en el exterior, y que se haya autopresentado, ¿no?, como un escritor perseguido. Así es la vida. Yo creo que el libro llegó a pesar de ese informe. Yo creo que el libro se leyó porque vinieron muchos guineoecuatorianos, y me hablaron de él y vinieron a adquirirlo,
a la editorial, pero bueno, esa es la intrahistoria de tu padre, ¿no? Yo creo que él no guardó odios ni rencores a nadie, yo creo que tampoco envidió a nadie, pero lo que yo recuerdo de él es que era un excelente trabajador. Viajamos juntos con Justo a distintos lugares y luego lo recordaremos cuando intervengáis, pero lo cierto es que efectivamente pues deja atrás de sí una obra que lo avala, que lo reivindica, y con esa obra y con su recuerdo va a seguir con nosotros. Bien, pues vamos a empezar con Isabela, como dijimos antes. Isabela, has tenido ocasión de leer en PDF el libro de La Casa de los Negros. Cuéntanos. Bueno, me lo manda el viernes, ¿eh? Y además, para lo que venía yo aquí, era para homenajear a Paco. Hablaré un poco del libro porque sí, me lo he podido leer. Pues la voz la tengo regular, o sea que a ver si puedo terminar. A Paco lo conocí en casa de mi padre, Íñigo de Aranzadi, en la biblioteca de su casa, de mi casa. ¿Calle Castellana? Sí, donde tanta gente compartió con él largas charlas. Yo tenía 12 años y Paco tendría unos 20. Me pareció un joven mayor, simpático y fornido. Sentí que admiraba a mi padre y que ambos se entendían muy bien por su amor por las letras, su experiencia en Guinea, mi padre vivió allí casi 20 años, y su sentido del humor. Más tarde he podido comprobar los numerosos hilos que nos unían a través de amigos como Julio, un poeta de la vida, porque es como se puede definir a Julio, hermano mayor de una amiga mía de Sonsoles y de la pandilla del barrio. También Iván Aledo, que me llevaba en su moto desde la Facultad de Historia a casa porque le pillaba de paso, era amigo de Paco, por otro lado, me enteré. Iván recibió un Goya por montaje. Mame, una profesora de mis hermanas pequeñas con la que coincidí en Pozuelo, donde vivíamos jóvenes compartiendo casas y experiencias, también era amiga de Paco por otro lado. Bueno, pues todos ellos compartimos con Paco el día que faltó Natuca, que es a partir de entonces cuando Paco empezó a entristecerse y a perder toda esa energía que tenía. Todos ellos se fueron y el último fue Paco, de todos los que estábamos allí, de los que he citado. Siempre le gustó a Paco que le dijera que Natuca está muy presente en nuestro día a día, porque todos los cojines de telas africanas que me regalaba cada vez que nos veíamos andan por diferentes rincones de mi casa y de la de mis hijos. Muchas conexiones. La más simpática y que me causó mayor sorpresa fue una muy especial. Nosotros, Jorge, mi marido y yo, somos músicos, hemos tocado muchos años en un grupo de jazz. Y Jorge tocaba en una jam session todos los jueves en Alberto Alcocer. Y por allí pasaba un muchacho alto con coleta rizada que tocaba la guitarra y se llamaba Miguel. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando un día en casa de Paco nos lo encontramos y nos dijo que era hijo suyo? Posteriormente hemos compartido muchos encuentros, tapas, vinos, comidas, que celebrábamos cuando venía Davis de Estados Unidos, o cuando venía Siale de Malago, o con sus primos, o con amigos fan, y por supuesto su mesa siempre generosa para tantos amigos en Madrid y en Espasante, donde casi me envenena con unos kilos de mejillones pescados a mano por él. No debiste comer tantos mejillones, decía con su humor característico. Qué contento se le veía allí en su Atlántico. El mismo mar que baña a Nobón y Bioko, donde pasó los primeros años de su vida y donde volvió muchos años después en un viaje relatado en la novela 7 días en Bioko, de su queridísimo amigo Juan Manuel Davis. En esta novela de los dos amigos y su viaje se refleja una mirada retrospectiva hacia el pasado, rememorando sus años pasados allí en Bioko antes de la independencia, en 1968, riendo con las situaciones paradójicas que se viven en Guinea, comentando qué hubiera sido de su país sin Franco y sin Macías. Paco le dedicó un poema a Davis titulado Lord Davis, quien se enfadó un poco por escribir el apellido sin la E, porque según me decía Paco, ya que entre los criollos llegados de Sierra Leona se encontraba tanto la familia Davis,
Davis, como la familia Davis, Davies. Compartí con Paco presentaciones, coloquios, simposios que siempre terminaban con largas charlas mientras nos íbamos juntos a casa, o congresos en Madrid o en Nueva York, y comidas en su casa y en la nuestra. Paco era muy despistado. Hace unos meses me preguntaba el teléfono de su hermano Armando, con quien también he compartido largas charlas en Malabo y una gran amistad. Y era un buen gourmet, y su tortilla de patatas decía que era la mejor hasta que probó la mía, que reconoció justamente y a su pesar estar entre las mejores, además de la suya. En La Casa de los Negros, que he podido leer con gusto este fin de semana, nos muestra ese saber gastronómico. Dice, y la cocina era su reino, mandaba sobre los pucheros, los cántaros, la alcuza, el anafe, el cucharón, las calderas, las ollas de cobre, la aceitera, el almirez, el tajador. O también donde escribe, juntaba los olores y los sabores que la cocinera arrancaba del tomillo, de la hierbabuena, el orégano y el laurel, a la hora de aderezar la chanfaina o calmar la fritanga de sangre y los chicharrones y poner compás a postres y compotas. Y otros muchos párrafos tiene a lo largo del libro sobre las comidas, ¿no? Por ejemplo, un detalle muy gracioso comparando a los españoles esclavistas con los ingleses y franceses, que en vez de llevar hierro y pólvora, que es lo que llevaban ingleses y franceses, llevaban jamón. Su amor por la música, que tanto practicó con su grupo en Malabo y que su hijo claramente ha heredado, se refleja en muchos pasajes hablando de instrumentos de la época, además de colocarle una flauta al personaje protagonista. Si hubiera estado Paco aquí, le hubiera dicho que en la época que refiere todavía no había ni cello, que era viola de gamba, ni flauta travesera, que era traverso, ni piano, que era clavecín. También hace Paco un guiño a la música popular en Extremadura, cuando describe la tabla de lavar a modo de percusión, y por supuesto de la música popular annobonesa cuando refiere un pandero cuadrado tocado con una baqueta, y la botella tan repetida en las músicas populares africanas y en especial en la annobonesa. En un viaje a Ghana coincidimos Siale y yo compartiendo momentos para el recuerdo junto con otros académicos afrodescendientes, investigadores que inician su búsqueda desde su propia vivencia por su vinculación con África en sus orígenes. Uno de esos momentos fue nuestra visita a Elmina. Allí pude leer el poema de Paco titulado Elmina Castell, un guiño a su magnífica pluma, lo cual emocionó a los que escuchaban atentos. Este suceso, en las escaleras del patio de la fortaleza de Elmina, edificación que recorrimos durante 3 horas, guiados por un experto ganés que con especial cuidado y fría precisión nos relataba lo que este castillo guardaba entre sus muros, se lo relaté años más tarde al propio Paco. Se emocionó al imaginar su poema leído en aquel lugar siniestro donde se vendía la carne humana, un lugar por el que tantas almas cruzaron su querido Atlántico, desarraigados, esclavizados. Pero, aunque era reacio a mostrar sus emociones, pude adivinar su agradecimiento. Esta novela me ha hecho reflexionar de nuevo sobre la esclavitud, hecho al que me acerqué cuando investigaba el origen de los instrumentos annoboneses y criollos en un viaje de ida y vuelta a África. En la tesis que publiqué titulada Memoria africana en el Atlántico, recogí muchos textos escritos por Paco, porque él hablaba sobre la maringa, sobre el high life bailado en el Club Fernandino de Santa Isabel, sobre el pandero tambalí, sobre la necesidad de los annoboneses de ir al país de los bubis, a Bioko, para hacerse con el ajuar de la novia y poder casarse. Y entre ellos recogí uno de los primeros poemas, publicado en 1967 en la revista La Guinea Española, titulado Lamento sobre Annobón, belleza y soledad. Él era muy joven entonces, tenía 19 años, sí. Y dice, y allí, alejada de la verde masa africana, azotada por los vientos del Atlántico, orgullosa y solitaria, se erige una historia, un mundo, un destino, Annobón. Y más adelante, asoma la noche, allá arriba, en un mástil, ondea la roja igualda. ¿Es un símbolo, un vestigio o una burla? Ayer orgullo del mundo, imperio y sol perpetuo, ayer plazas y señoríos, hoy Annobón.
En 2 ocasiones estuve en Annobón, ambas con profunda emoción, recorriendo la isla, rodeándola en cayuco, compartiendo la pesca recogida y cocinando con los amigos annoboneses que le decían a mi marido: en Annobón tu color es alarmante, lo que corrobora la noticia repetida de los pocos blancos que ha habido siempre en Annobón. Existen documentos que dan cuenta de su resistencia frente a los europeos en numerosas ocasiones, contra el control holandés, Caldeira lo cita, contra los misioneros portugueses, Das Neves, contra la delegación española, de Wolf, y también Morós, Moreno, Cencillo, Pineda. Y Das Neves escribe: en 1778, cuando Portugal cedió la isla a España, los habitantes de la isla se amotinaron, alegando que su padre Adán les había entregado la tierra y no deseaban ver a los blancos en la isla porque ellos eran libres y los blancos querían someterlos a la esclavitud. Afirmaron que preferían la muerte antes que permitir la presencia de los blancos en la isla. Das Neves, 1991. Me resulta gratificante el final de la novela, que coincide paradójicamente con el final del propio Paco, su última obra. Su último capítulo, al menos para mí, aunque luego habla de Fernando Po, pero bueno, su penúltimo capítulo, para mí el último. El destino final es su isla, Annobón. Allí relata esa resistencia de los annoboneses, para quienes su tierra se la había legado Dios y únicamente era de los propios annoboneses. Para finalizar, quiero decir que estoy convencida de que la invisibilidad del hecho esclavista y de la presencia de los negros en la historia de España será un poco menor gracias a esta obra de Paco, a quien todos recordamos con cariño y admiración. Gracias, Isabela, por ese bello texto y por el atracón de tener que leer la novela este último fin de semana. La verdad es que hemos recibido los ejemplares calentitos de la encuadernación esta mañana. Por tanto, bueno, pues creo que realmente en el texto no solo analizas la obra, sino que hablas de una persona, una trayectoria vital muy rica, muy intensa y de muchos momentos compartidos, y efectivamente lo enlazas con tu padre, ese otro africano blanco, ¿no? Realmente pues fue una de las personas que nos indujo a iniciar esta experiencia editorial. Vamos a hacer la palabra a Bárbara. Ella posiblemente, entre los que están en la mesa, pues es la última en llegar al africanismo, pero posiblemente de las más activas, ¿no? Porque en estos años, al frente del grupo de investigación Voces Africanas, pues ha dado mucho de sí. Han organizado numerosos eventos, han publicado bastantes trabajos, y los 3 libros que comentaba. Le agradecemos que esté aquí y nos gustaría que nos dé también su visión sobre Paco y sobre la novela. Muchas gracias. Gracias, Basilio, por la presentación tan generosa del principio. Me definías como especialista, más bien yo me defino como estudiosa y gran apasionada. Y creo que soy un poco un verso suelto en esta mesa, en el sentido de que comentabas que todos habíamos conocido a Paco, Paco Zamora, y todos podíamos hablar de nuestros recuerdos. Pues yo, claro que he conocido a Paco Zamora, pero solo a través de sus páginas, solo a través de sus obras, que desde luego han dejado una huella bastante profunda. Tanto es así que cuando descubrí la República Fantástica de Annobón, yo estaba en un periodo en el que estaba investigando islas africanas en la literatura, y me llamó muchísimo la atención ese texto tan peculiar, tan cautivador en lo que era el desarrollo literario, y lo llevé a Coimbra. Me invitaron a Coimbra a dar una serie de clases sobre literaturas africanas, y claro, yo que estudio las literaturas africanas de expresión portuguesa y la literatura de Guinea Ecuatorial, pues dije, voy a contar algo de Guinea Ecuatorial, para algo es uno de los países, en fin, de la comunidad de países de lengua portuguesa. Bueno, y resultó un éxito. Es decir, yo describí
las metáforas principales que utilizaban tanto Zamora como Ávila Laurel a propósito de la isla de Annobón, y creo que todos los alumnos que eran de grado, de máster y los propios profesores de ahí quedaron cautivados por estas escrituras, por este retrato así de una isla que realmente les quedaba muy lejos con respecto a los estudios habituales. Por deformación profesional, por lo tanto, las pocas palabras y breves palabras que voy a pronunciar son una mera crítica literaria a este libro, que creo que tiene muchísimos méritos y espero que que puedan leer ustedes cuanto antes y que tenga el éxito que merece. Basilio la definías como una novela. Sin embargo, el maestro Justo, aquí a mi lado, en el prólogo habla de 14 relatos, los relatos que componen este libro. Y en cierta medida creo que tenéis razón los dos, porque si bien tiene un hilo conductor también que va envolviendo, como atrapando en lo que es el devenir temporal de los diferentes personajes, es verdad que yo aquí, al margen de esa construcción habitual de una novela, veo mucho esa capacidad de contar historias. Es decir, yo aquí veo al autor que es un contador de historias por encima de cualquier otra cosa. Tiene una documentación amplísima, como decía su hijo, se nota, pero además que aparece sin cansar, porque son trozos muy bien insertados en lo que es la narración, pero sobre todo son historias hilvanadas alrededor de un hilo conductor, alrededor de un personaje que es el personaje principal, pero que realmente nos va ofreciendo las historias de todos los demás y todas las demás que vamos conociendo, que vamos descubriendo sus historias, vamos descubriendo los acontecimientos, los momentos históricos y los dramas personales de cada uno que los ha llevado o bien a Portugal o bien a España a ser pues esclavizados, y luego posteriormente algunos de ellos, y gracias a un trabajo muy arduo, a ser libres o a ser incluso adoptados, digamos, por parte del rey. Veo, por lo tanto, una gran capacidad fabuladora con, al fondo, todo ese trabajo de documentación amplísimo. Creo que uno de los méritos principales de este libro es que nos retrata una historia de los negros, pero no solo una historia en España, sino una historia en la península ibérica. Porque prácticamente todos los personajes tienen una historia que pasa primero por los barcos, los navíos de los portugueses y por lo tanto por tierras portuguesas, y luego acaban recalando en alguna de las ciudades españolas o en la propia villa y corte. Con lo cual puede ser además un texto muy interesante también para que sea leído en Portugal por parte del público portugués. Entre los recursos, por no decir el recurso principal que yo ya conocía de este autor de otras obras, tenemos esa fina ironía, esa capacidad de, en medio de una prosa casi barroca en algunos momentos, llena de un léxico tan propio de la época. Nuevamente aquí tenemos un trabajo de documentación muy amplio, pero tenemos luego unas salidas de tono, digamos así, unas conclusiones de periodos muy complejos o de exposición de motivos dramáticos que realmente casi no, que suscita la risa. Y aquí tenemos uno de los aspectos más interesantes del libro y que hacen de Paco Zamora un autor a la altura de otros grandes autores precisamente de las letras de Guinea Ecuatorial, pero también
como el maestro Justo Bolecchia, como Juan Tomás Ávila Laurel, pero también a la altura de otros grandes autores del mundo lusófono. Pepe Tella, el angoleño, Miyakoto, el mozambiqueño, en fin, de otros grandes nombres. ¿Y qué significa ser maestro de este recurso tan peculiar y tan difícil de manejar? Significa ser capaz de contar las cosas más atroces, pero contarlas. La ironía se convierte en la única manera, muy a menudo, de contar algo que de otra manera no se podría contar o no se podría digerir, o sería un puñetazo en el estómago aún peor que lo que se viene contando a través de ese recurso retórico. Se habla mucho en el texto de la Ilustración. Estamos en la segunda mitad del siglo XVIII. Está de moda y además muy irónicamente describe las reuniones de los Ilustrados, el autor de este texto, y uno de los lemas de la Ilustración era sapere aude. Sapere aude, como todo el mundo, es una frase en latín que significa atrévete a saber. Paco Zamora ironiza mucho con este dicho en latín, con esta frase. Ironiza en el sentido de que pone en boca de los ilustrados una frase que ellos mismos se niegan a poner en práctica, de manera consciente o de manera inconsciente. Se ríe de la incapacidad realmente de los propios ilustrados de enfrentarse a lo que es la realidad o la propia abolición de la esclavitud, de la que se está empezando a hablar, que sabemos que será en el siglo siguiente que será realidad. Pero es que en realidad Paco Zamora, cuando se ríe de los ilustrados, yo creo que está interpelando a cada uno de los lectores, es decir, cuando dice los ilustrados no eran capaces de atreverse a investigar, atreverse a descubrir, yo creo que nos está pidiendo, mientras leemos este texto, que nosotros sí nos atrevamos a saber, que nos atrevamos a investigar, que nos atrevamos a aceptar las realidades tan crudas, tan difíciles que nos está contando. Incluso cuando describe el mundo de la Ilustración, comenta: la Ilustración es una gran farsa, no te fíes. Hay mucha palabrería, mucha hojarasca, y el siglo de las luces es el siglo de la oscuridad para los africanos. Esta es una de las ideas básicas que, sin saber que compartía con Paco Zamora, utilizo en las clases en las que empezamos a intentar entender cómo funcionan ciertos mecanismos y ciertos recursos de obras que proceden del continente africano. Siempre les digo, nosotros todavía somos hijos de ese gran movimiento que vino a llamarse la Ilustración. Cada uno aquí puede tener una teoría, puede fácilmente debatir conmigo, rebatir mis argumentos, pero siempre les digo, y ese fue nuestro momento de inflexión que nos hace a veces todavía incapaces de comprender la grandeza de muchas obras, la grandeza de todo lo que procede literaria y culturalmente hablando de ese continente. Cierro con una idea, y es que se habla, uno de los personajes, uno de estas magníficas construcciones, en parte ficticias y en parte no, de este libro, es un negrero veneciano, un negrero al que Luis Carlos de Borbón, el protagonista de la novela o de los relatos, conoce en la isla colonizada por los portugueses del archipiélago de São Tomé y Príncipe. La isla es Príncipe. Y he encontrado una serie de conexiones con otros personajes muy parecidos de otras obras, precisamente de escritores portugueses o angoleños. Es decir, estoy hablando de obras recientes, de obras del siglo XX ya o incluso del XXI. Está empezando a construirse con una enorme libertad
este tipo de personajes que, como el personaje de esta novela, reconocen de una manera casi banal, la famosa banalidad del mal, esas atrocidades cometidas con una normalidad asustadora, con una normalidad de nuevo alarmante, pero que precisamente por esa normalidad que se quiere verbalizar, que se quiere presentar de una manera ficcional, es un comienzo, representa un comienzo para ese atrevimiento de ir a las fuentes, de ir a los acontecimientos, de ir a la historia a través de la literatura, pero que permita reconocer aquello que se hizo, cómo se hizo, quiénes lo hicieron y por qué luego se convirtieron esas personas y por lo tanto esos personajes literarios en casi monstruos, pero adaptados ya a una normalidad alarmante. Repito, yo solo, y con esto ya termino, sugiero que de este libro, yo creo que este libro tiene una estructura y tiene una riqueza en cuanto a personajes y en cuanto a episodios, que podría sugerir eso, el que se convirtiera en un guión, por ejemplo, en un guión o en una pieza teatral en la que aparecieran los mismos personajes contando sus historias a la manera de los cuentacuentos, de los contadores de historias tradicionales. Es una sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Bárbara. Y bueno, pues sí, por supuesto, una gran investigadora y por supuesto también una defensora de esas literaturas africanas que, bueno, falta hace, ¿no? Que tenga valedores y personas que las respaldan. El que lleva muchos años en el mundo de la literatura, un autor prolífico, un autor que también forma parte de la nómina de autores de la colección Casa de África, una persona y un autor muy querido por Paco, es Inongobi Makome. Recuerdo que nos conocimos en Barcelona hace ya bastantes años, ¿no? Y cuando leí alguna de sus obras, ha ejercido y sigue ejerciendo de cuentacuentos, ha escrito obras de teatro, novelas, poemarios. Como digo, es un autor prolífico. Pues nos dimos cuenta también que estábamos ante un autor muy especial, un autor que pues ha mantenido ese vínculo con Paco, no sé desde cuándo, ¿no? Pero le agradecemos que esté aquí y que de alguna forma también nos dé sus testimonios, sus recuerdos sobre Paco, sobre las experiencias compartidas y sobre la obra también de Paco. Tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias y agradezco mucho a la presencia de todos ustedes que están aquí para este día, igual que a Casacial, que también organiza ese evento. He compartido muchas mesas con la persona cuyo nombre nombramos hoy y seguiré compartiendo. Más adelante les diré en corto, dos palabras más o menos, porque con Paco utilizaré siempre el presente y no el pasado. En una entrevista que le hicieron, le preguntaron si se reconoce en España la labor, si reconoce España la labor de los escritores ecuatoguineanos. Paco dijo que España hay mucha España y tiene muchos compartimentos que sin pagar suficiente crédito no se puede entrar, dijo él. Pero él y yo ya le venía diciendo que su mal
sumar, igual que la de muchos otros como él, e incluso yo mismo, es la oscuridad, la inmensa oscuridad de su piel. Esa oscuridad no permite el reflejo, la llegada hasta ella, iluminarla un poco, la luz de los reflejos de los nativos de este país. Entonces, esa oscuridad ha hecho que no se puede luchar curiosamente de ella. Es decir, es una oscuridad intensa, la de su piel, la de muchos de nosotros, y hace que efectivamente la luz de este país, de los nativos de ese país, no logre iluminar nada de nosotros, de ellos, de él. Yo recuerdo una vez por aquí, entonces renovaba mi residencia aquí en Madrid, aunque vivo en Barcelona. Un policía me dijo con desprecio: a lo mejor no te lo renovamos esa residencia, porque tú no has venido aquí a escribir. Tranquilamente y modestamente le dijo: señor, me hará un favor, porque me dará la oportunidad de volver a jugar con los monos en mi selva. Lo curioso es que esta misma oscuridad es penetrada en los vecinos, en algunos países de este continente. La gente de nuestra misma piel, con oscuro, pero esta oscuridad que produce nuestra invisibilidad aquí, sin embargo, se llega, sin embargo, a transmitir, a ser visible en algunos países de este continente. De hecho, lo digo porque si ustedes van a algunas escuelas, colegios, cuando se habla, por ejemplo, de libros de cuentos, de literatura, de negroafricanos, lo que encontramos, los trabajos que encontramos ahí son de autores negroafricanos que viven, por ejemplo, ahí, pero traducidos en español. En español. Raramente encontraremos de Paco Zamora, Borequia, Donato Ndongo u muchos otros. Es una realidad que está ahí, de forma que Paco sabe y ha sabido siempre que mi lucha no es tanto de buscar esclarecer la invisibilidad de gente como él aquí, sino por lo menos que dentro de la oscuridad que crea la oscuridad de nuestra piel, por lo menos se vea trabajos como el suyo, los que estamos en la oscuridad, que podamos ver sus trabajos, porque son muy importantes. Yo les he dicho que no hablo con Paco, de Paco el pasado, sino del presente, y les explicaré por qué. Porque yo vengo de una cultura salvaje y primitiva. Mis antepasados tenían esa condición que me han educado en ella, que no creían que el hombre se moría o se iba, sino que se quedaba aquí abajo. Si lo leemos bien, la resurrección como tal se hace aquí, a través de los descendientes de la persona. Cuando tengo a este sobrino aquí, veo a su padre. Está en él
está en otros familiares directos con él. Entonces, no alargo más, sencillamente que lo que él ha aportado o lo que aporta, espero y deseo de corazón que se visibilice incluso en la oscuridad. Gracias. Hace apenas un año, recordarás, Sinongo, que estábamos en esta misma casa presentando tu última novela, Padre Luis, de Amando a los dioses. La presentó Paco. Sí. Y efectivamente dijo cosas muy elogiosas y muy entrañables sobre ella. Una novela en la que el autor efectivamente se plantea ese retorno, ¿no?, a sus raíces, a su pasado, a su tierra, ¿no? Es un retorno idealista en muchos aspectos, pero recuerdo que esa presentación fue muy emotiva para todos los presentes, ¿no? Porque nos desvelasteis no solo vuestra alma africana, ¿no?, sino esos anhelos, esos deseos íntimos, ¿no?, que hicieron que, como digo, sea un acto para nosotros memorable. Él está aquí con nosotros, estoy convencido de que sí, aquí con nosotros. Y si está, pues representado y en la persona de Miguel, también lo tiene que estar, por supuesto, en la de Justo Valequia, otro de sus hermanos fraternales, otro de sus hermanos queridos. Como digo, les conocí juntos, ¿no?, hace 30 y tantos años, y yo creo que desde entonces han caminado también juntos. No tuve el placer de visitar Annobón con Paco ni otros lugares que se han mencionado, pero sí que hicimos algunos viajes juntos con Justo y con Paco. Visitamos mi tierra, Extremadura. Ese fue un viaje muy divertido, porque Paco, debajo de su seriedad, efectivamente albergaba un envidiable sentido del humor, una finísima ironía, ¿no?, que cuando quería aplicarla, pues retrataba perfectamente, ¿no?, a los petulantes, a los envidiosos, a los sujetos que de alguna forma desentonaban, pero siempre con respeto, aunque a veces alzaba la voz, ¿no? Y otro de los... Bueno, en ese viaje recuerdo que había muy poco presupuesto, ¿no? Y bueno, pues digo, claro, que somos negros y por eso no nos pagáis como es debido, ¿no? Que te vas a llevar un recuerdo de mi tierra, aunque no sea en dinero, pero vosotros, que sois un pueblo primitivo y que negociabais y comerciabais en especie, te vas a llevar un regalo que vas a poder disfrutar y compartir con tu familia. Y recuerdo que vinieron cargados con sendos jamones, Paco y Justo, y la verdad es que me estuvo recordando lo del jamón, pues hasta la última vez que nos vimos, ¿no? Fue un viaje en el que efectivamente conocieron algunos lugares especiales de Extremadura, que yo creo que es una tierra muy poco conocida para la mayoría, ¿no? Y otro viaje muy especial, Justo, fue al Magreb, ¿no? Fue a Túnez, ¿no?, donde también pues lo pasamos estupendamente, donde tomamos mucho picante, como le gustaba a Paco, aunque decía que ese no tenía nada que ver con el de su tierra, y donde dejaron impactados, ¿no?, a los estudiantes, a los chicos y chicas de las universidades tunecinas y a los profesores, con quienes pues se estableció también un diálogo muy interesante, ¿no? Son dos viajes que recordaré siempre y que de alguna forma pues también están vinculados a nuestra relación, a nuestra amistad y a su literatura, aunque no he visto reflejado ninguno de esos aspectos y viajes en ninguna de las obras, pero bueno. Pero aquí habla bastante de Extremadura, ¿eh? Pero no de lo que vivimos en ese viaje, ¿no? Justo, bienvenido, recién llegado de hacer tu periplo africano anual, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todas las tierras allí están bien abonadas, regadas? Sí, intento desalfabetizarme.
Ya. Por eso viajo mucho a África para desalfabetizarme, porque estoy demasiado alfabetizado. En el sentido de que cuando voy a África, cuando iba mucho antes, me sentía demasiado blanco. Me decía muy blanco, ya de alguna manera me autoexcluía, ¿no? Quería comer como los blancos, así, no comer con las manos, no. Ahora cuando voy, soy africano. Como me pican los mosquitos y les mato y tal, ¿no? Es una forma de decir, porque después de 50 y tantos años en España, me veía muy alfabetizado. Por eso digo ahora que yo no soy ex profesor. ¿Vale? Ya no dice, no, es que sigue siendo profesor. No, soy ex profesor. Dejarme como tan ex profesor, ex doctor, ex catedrático, ex escritor. Ya veremos. Bien, yo conocí a Paco cuando iba al Instituto de Enseñanza Media Cardenal Cisneros, el instituto que teníamos en Santa Isabel, entonces actual Malabo. Paco tenía mucho afro, y claro, eso me llamaba la atención. Yo era un chavalín, yo le miraba y un día, no sé por qué, Paco sufrió un accidente, una agresión, y de repente dejamos de verle, con que ya se había venido a España. Y cuando llegué a España, pasa el tiempo y me lo encuentro. Para mí era el hermano mayor, Big Brother, así me llamaba, Big Brother, hermano mayor. A Paco no le podía decir, Paco, no, Big Brother, por respeto, por la tradición. Pero me gustaba muchísimo charlar con él, porque con él aprendía, porque tenía tantas cosas que contar, sobre todo cuando trabajaba, cuando todavía no se había jubilado, en la oficina que tenía ahí en José Abascal, creo. Me metí ahí con él a charlar y me contaba cosas de la importancia de la captura de la ballena en Anobón, qué significa eso para los jóvenes, para la población anobonesa, etc. Me gustaba mucho el humor de Paco, porque se refleja el humor de Paco en su libro, el humor de Paco. Como decía, tenía costumbre como que para mear y no echar gota. Pero Paco, yo me reía, y me gustaba mucho el cuento del poeta Lolo. No sé si alguno se os lo ha contado alguna vez, el poeta Lolo. Paco decía que cuando la gente se reunía en el Café Gijón, que los conocemos, los que tenemos ciertas edades, en el Café Gijón, ahí se reunían los poetas, y cuando cayó la dictadura, pues se reunieron los poetas, venga hombre, y había un señor que se llamaba Lolo, venga Lolo, era el mejor poeta, venga Lolo, di tú algo, un poema para este acontecimiento. Y Lolo se levanta y dice, ya es de noche y la dictadura ha caído. Sí, bravo, Lolo, venga, más. Lolo no pudo seguir más. No pudo seguir más porque ya no sabía más. Se le había acabado el repertorio. Tenía fama, pero no era realmente creador de versos. Cuando siempre que Paco contaba eso, no solo me reía yo, él también se reía, se tronchaba de risa. Pero cuando me llegó tuve que leer este texto, empecé a pensar, a medida que iba leyendo, empezaba a pensar en la cantidad de trabajo que hay detrás de este texto, en la cantidad de investigación que hay detrás de ese texto. No se puede escribir un libro como este partiendo de la mera y simple imaginación del autor. Es imposible. ¿Por qué? En primer lugar, porque los hechos que narra Paco no están en Google, no están en el Gran Viewer, es decir, la aplicación esta que tiene Google, y le pones, por ejemplo, Francisco Zamora, y te dice cuándo fue la primera vez que apareció la palabra Francisco Zamora Lobos. Está. Entonces, cuando yo, a medida que iba leyendo, me iba acordando de un filósofo africano camerunés que se llama Achille Mbembe. Ese señor
acuñó un término que llama necropolítica. Es decir, el poder social y político que obliga a determinados grupos sociales a vivir de una determinada manera y a morir de una determinada manera. A medida que fui leyendo los relatos de Paco, cuando habla de los esclavos, no sé qué, me acordé de lo que ya dijo Achille Mbembe sobre necropolítica. Me acordé también de los momentos que nosotros estamos viviendo ahora. Es como si alguna fuerza social o sociopolítica nos obligara a vivir de una determinada manera. Hoy llegaba yo de Sevilla, llegué a Madrid a las 3 y pico, y a mi lado había un chaval en el AVE, y digo, voy a charlar con este chaval. Empecé a charlar con él, y se lo dije, voy a charlar contigo, vamos a olvidar los móviles, el móvil que tienes, y lo dejó, empezamos a charlar. Estoy hablando de la necropolítica, un poder sociopolítico que obliga a la gente, determinada gente, a vivir de una determinada manera y a morir de una determinada manera. Y ese chaval tenía 29 años. No tenía posibilidad de alquilar un piso para él. No tenía posibilidad de tener un trabajo que le permitiera alquilar un piso y liberarse o librarse de sus padres. Y como él, la cantidad de graduados que salen de las universidades españolas al año y no tienen esa posibilidad. Entonces, la necropolítica de la que habló Achille Mbembe sigue a nuestro alrededor. Pero hay también otro término que acuñó Foucault, que dice la biopolítica. Y eso es lo que vemos en los relatos de Paco. Unas personas que viven de determinada manera, se divierten de determinada manera, frecuentan determinados espacios, etcétera, etcétera. Es interesante. La pena es que se haya ido. Yo me encontraba en Viena cuando se fue Paco, un 22 de noviembre. 22 de noviembre. 22 de noviembre. Hace 3 meses y 22 días. 22 de noviembre. Hace 3 meses y 22 días. Capicúa, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿de dónde vienen estos números? ¿Por qué hablas así? Si nos vamos a la numeroscopia, si nos centramos en la numerología, y buscamos el significado, la conjunción de 22, 3 y 22, encontramos un número. 22 son 4, 22 son 4, ¿verdad? 4, 4, 8, más 3 veces, 9, 10, 11, 1 y 1, 2. El 2, la unión. Paco estaba muy unido a su momento, a su entorno, a sus amigos. Por eso no se enfadaba, porque para él enfadarse no valía la pena. Era intrínseco en él. Y a medida que vamos leyendo la obra de Paco, no solamente vemos a Paco en su humor y tal, sino Paco nos hace hurgar en los anales negros de la historia de España. Esa historia que se oculta para que no se sepa que hubo en España muchísimos negros. Lo dice, por ejemplo, el profesor Isidoro Moreno Navarro, de Sevilla, Universidad de Sevilla. Muchísimos negros. Por eso en Cádiz, en Sevilla, todavía leemos términos que recuerdan a la cantidad de negros que hubo. No solamente los negros que apadrinaba el rey Alfonso XIII, a quien apodaban el Bubi. Y Paco nos hace descubrir que sí le llamaban el Bubi, sino la cantidad de negros que había en la Andalucía, en el parte de Valencia, etcétera, etcétera.
La pena es que ¿cómo se dice? Los promotores literarios de España se niegan a aceptar y a admitir que hay escritores españoles negros que son buenísimos. Portugal los ha aceptado, les da premios, Camões, etc. Francia los ha aceptado, les da el premio máximo, Goncourt. Inglaterra los ha aceptado. España no los acepta. Ni un negro puede recibir el premio Cervantes de las letras, premio Planeta, premio Príncipe de Asturias de las letras, ni un negro. Porque todavía está en la psique más oculta, porque de esas cosas hablaba yo con Paco, porque le decía, oh, brother, left anti, pues le decía, left anti, es decir, deja eso, tú sigue escribiendo y deja eso. Porque lo vemos, Casa de Fieras que está en el Retiro, donde estaba el primer zoológico de España, Casa de Fieras, que ahí había una especie de lugar donde se encerraban las fieras y la gente desde arriba, ahí ponían a los negros, el pozo ese, sí, ahí salían los negros, Sí, claro, todas estas cuestiones han quedado en la psique de la gente. Entonces es muy difícil que hoy día, de repente, a mí me gustaría, le han dado el premio Nobel, el premio Príncipe de Asturias de las letras a Inongo Vima Comer. Digo, hombre, Inongo. Está oscuro. ¿Entiendes? Entonces, eso sería. O dice, pero Paco, Paco, de chico, estamos fatal, de chico, no nos va a dar ni un premio. Que no te preocupes, hombre. Nuestros nietos, nuestros tataranietos, cuando se blanqueen todos, entonces darán premios. Digo, Paco, entonces no. Entonces hablábamos de esas cosas con Paco. Para mí ha sido un gusto, para mí ha sido un honor prologar el libro de mi gran hermano mayor. Yo no podía tutear jamás a Paco, jamás. Pero hoy día, cualquiera que tiene acceso a Justo Belga le tutea. Oye, don Justo, ¿cómo estás? Los mayores de España habéis hecho mal, ¿eh? Sí, porque permitís que los jóvenes tuteen a los mayores. Ves a un mayor de 90 años y dices, hola Pepe, ¿cómo estás? Ya no hay ese respeto. Y eso no es. Yo, por lo menos, sigo respetando a mis mayores. Digo, usted, no voy a llamarle José, no, don José. Don José Menéndez. Esto es anticuado, no. A mí me gusta que me respeten. Yo respetaba a mi hermano Paco, al igual que su hijo. Su hijo lo sabe perfectamente, yo no. Y cuando su hijo me dice, ole Justo, digo, explico. Entonces, yo les invito a disfrutar de este libro, de verdad. Les llevará a la historia oculta, a la historia negra oculta, que no se enseñará ni en las escuelas ni en ninguna parte, como si España no hubiese tenido jamás contacto con el negro. Y resulta que sí, porque si no, a Santo de que el rey Alfonso XIII le apodaron el Bubi. Los Bubis son los de la isla de Bioko, de la Lobó. A Santo de que le llamaban el Bubi. Es porque tenía contactos con ellos. Y seguramente es como cuando Cervantes se fue a Argelia. Yo digo, tendremos que investigar a ver si Cervantes no dejó a algún descendiente ahí en Argelia, porque estuvo ahí 4 o 5 años. Y 4 o 5 años jovencito y tal, pues no puede salir de ahí sin haber... Muchas gracias. Muchas gracias al doctor don Justo Bolexia Boleca. Ex doctor. No, porque es doctor. Eso no se pierde. Vamos a hacer un pequeño relevo en la mesa, porque van a subir
Maxi Muñoz Escribano y Miguel Ángel García Laserón, pero le pedimos a Justo que se quede porque luego le vamos a encomendar algo, ¿verdad, Miguel? ¿Sí? Entonces, muchas gracias pues a Isabela, gracias a Bárbara, gracias a Inongo, y por favor suben tanto Maxi como Miguel Ángel para que podamos ir con el acto. Justo, ¿no has leído Las vidas imposibles de Miguel de Cervantes, no? Empecé. Ah, empezaste. Bueno, yo te recomiendo un capítulo que habla de la estancia en Argel. Ajá. Sí, sí, a lo mejor te llevas una sorpresa. Ok. Bueno, Einstein, como digo, pues ha sido una de las personas que ha hecho más por las literaturas de Guinea Ecuatorial. Durante los años que estuvo en el Centro Cultural hispano-guineano se publicaron en torno a 60 obras de autores muy diversos, por supuesto, varios de estos libros que hemos comentado, de Paco y de Justo, pero entre otros muchos, puesto que prácticamente la mayor parte de los autores guineoecuatorianos fueron publicados en esos años. Ella se encuentra dando una vuelta al mundo, porque bueno, pues hay gente que se lo puede permitir, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a posibilidades, pero no ha querido faltar esta tarde. Quería conectarse en directo, pero está en el barco, creo que cerca de Japón, ¿no? En viaje hacia Japón, y nos ha enviado un texto que vamos a leer con mucho cariño. Supongo que cuando cuelgue el vídeo el doctor José Belló en su canal de YouTube y nosotros lo compartamos, pues podrá ver que, aunque no ha estado en presencia, pero sí ha estado en esencia. Cuando quieras. Buenas tardes. Pongo voz al texto de Gloria Nistad. Dice así: agradezco a la sección africanista del Ateneo de Madrid, de la que soy vicepresidente, y en especial a su presidente Basilio Rodríguez, que me haya invitado a participar en la presentación de este magnífico libro de Paco Zamora. El acto será, además, un merecido homenaje póstumo para este extraordinario escritor recientemente fallecido. En estos momentos me encuentro al otro lado del mundo, navegando desde Filipinas hacia Japón, pero no quería dejar de enviar mi mensaje, sentido, para nuestro autor. Estoy segura de que, descreídamente, eso sí, nos estará escuchando desde donde quiera que se encuentre. Francisco Zamora Lobón, Paco Zamora, era, para mí, un hombre de aspecto algo desaliñado, pero con una cabeza prodigiosamente bien amueblada. Irónico y certero, poseía un enorme bagaje cultural y llevaba siempre preparado ese dardo irreverente que acababa dando en la diana. Siempre lo admiré, y creo haber leído la mayor parte de su obra publicada, pero debo reconocer que su último libro, el que hoy presentamos, me ha gustado más que ninguno otro. Me ha fascinado. Si no hubiera sabido que La Casa de los Negros había sido escrita por un anabonés nacido en Santa Isabel, habría pensado que su autor era un estudioso español sin raíces africanas, sin la historia ancestral de sufrimiento asociada a la experiencia colonial. Es cierto que el libro muestra escenas terribles del trato vejatorio, humillante y salvaje dispensado a las personas esclavizadas. Algunos textos e imágenes evocan episodios de gran crudeza. Sin embargo, no se percibe en sus páginas la huella de un resentimiento ni el deseo de revancha que he encontrado en muchos otros amigos africanos al abordar su historia. Al contrario, una de las grandes virtudes de este libro, al menos para mí, es su capacidad para centrarse en los hechos y en las fuentes sin recrearse en el dolor. Me recuerda, salvando todas las distancias, a La Vita e Bella, de Roberto Benigni. Solo que aquí se habla de la vida bajo el régimen, aquí no se habla de la vida bajo el régimen nazi, sino de la vida de los negros en la España de los siglos XVII y XVIII. Paco ha creado el personaje de Luis Carlos de Borbón, que guarda ciertas semejanzas con el histórico Juan Latino, aquel esclavizado que llegó a ser catedrático en Granada y a quien Cervantes mencionó expresamente con admiración.
A lo largo de 14 capítulos o relatos, unidos por la figura de Luis Carlos, Paco ofrece un análisis certero de la psicología de los personajes y una detallada descripción de su apariencia y condición. Francisco Zamora domina con maestría la lengua de Cervantes y recrea el habla y los registros de la época, no solo en los documentos que aporta, sino también en los diálogos de los personajes que imaginan. El resultado es una maravillosa novela de costumbres en la que la mayoría de los protagonistas son personas esclavizadas que vivieron en España y de las que apenas quedan vestigios en el imaginario colectivo. El negocio de la trata aparece descrito con gran pericia. También los personajes que intervenían en él. En primera línea, los abyectos rufianes, los desalmados negreros, sin escrúpulos, que acabarán arruinados. Y detrás de ellos, en la retaguardia, quienes realmente se enriquecían durante generaciones gracias a ese comercio infame. Banqueros, grandes firmas comerciales, quienes operaban desde las metrópolis tras la seguridad de un despacho. A Paco le debemos, en buena medida, la recuperación de esa historia oculta o silenciada de los negros en España durante la época de Carlos III en Madrid, en Cáceres, en Sevilla, en Cádiz, etc. La trama está magníficamente construida, forjada peldaño a peldaño con agilidad narrativa, con esa ironía inagotable y esa perspicacia que le eran propias. Están también sus hipérboles, sus enumeraciones cultas, su lenguaje osado, tan característico, y todo ello sustentado en una documentación ingente y en fuentes históricas de relevancia. El resultado es un libro extraordinariamente fácil de leer, una mezcla de ensayo y narración que sigue las peripecias de un personaje que recorre diversas ciudades, sobre todo Madrid, y también Montevideo, Príncipe, Annobón, Fernando Poo, hasta llegar a Haití, donde terminará su vida luchando contra los franceses. He aprendido mucho con este libro y creo que todos deberíamos leerlo. No solo, como dice mi querido amigo y prologuista de la obra, Justo Bolequia, los negros españoles o los posafricanos españoles. Creo sinceramente que es un libro para todos. Es, en definitiva, un gran libro, un libro extraordinario. Enhorabuena y un abrazo, querido Paco. Muchas gracias, querido Miguel Ángel, muchas gracias, Gloria. Y ahora vamos a presentar a este hombre que tengo a mi derecha, Maxi Muñoz Escribano. Él estuvo en Guinea. Él también publicó 2 libros dentro de la colección Casa de África, La brujería en Guinea Ecuatorial y Profesor en África. Tenemos un tercero, no nos hemos olvidado. Espero que tú tampoco. Y yo no lo digo. Lo tenemos ahí pendiente, pero no olvidado. Yo pensé que había coincidido con Paco, pero claro, las épocas no se corresponden. Pensé que también podían tener algún tipo de relación por el tema literario. Lo que no imaginaba es que eran del mismo barrio, ¿no? Sí, sí. Y eso me acabo de enterar esta tarde. Por eso nos gustaría que nos cuentes un poquito pues, tu relación con él. Bueno, estoy aquí un poco a traición porque me ha cogido Basilio según entraba. Yo solo venía a escuchar, o sea que bueno. Pero sí, casi lo que cuento es un poco anecdótico. Hemos venido un grupo de profesores que hemos estado varios años en Guinea Ecuatorial y entre ellos pues Paco, también se llama Paco, y yo, que vecinos de Paco en el barrio del Pilar, aquí en Madrid, ¿no? Él mayor que nosotros, claro, pero bueno, es que era el entrenador del equipo de fútbol federado del barrio del Pilar, de La Colmena. O sea, que esto, claro, o sea, y sí, era periodista, pero luego la anécdota que quería contar yo aquí es que luego ya después, cuando yo ingresé, creo que fue la época del instituto así, ya le perdimos, ¿no? Durante décadas ya de vista. Luego ya a la universidad, yo fui a Salamanca, bueno, ya, y fue en la editorial Sial Pigmalión
décadas después, de forma casual, creo que fue el año 18-19, en la Feria del Libro de Madrid, donde me dice Basilio que si quería participar en algunas charlas sobre literatura hispano-guineana o tal. Digo, bueno, no sé si tengo mucho que decir de eso, pero voy a ir. Y fui, y cuando de repente veo allí a Paco Zamora, digo, madre mía. Y he de reconocer que en aquel momento yo no sabía de él nada más que lo que acabo de contar, que era el entrenador del equipo de fútbol del barrio, que en aquellos tiempos, y que era periodista. Cuando veo que tiene toda esta obra, empieza a hablar allí de literatura, tal, y joder, pues fue una alegría, él casi no me reconocía o no me recordaba a mí, pero yo a él sí, y es un poco pues, lo que os quería contar de él, y que sí, que en lo poquito que yo le he conocido, o le conocí, pues sí que era una persona diferente, peculiar, sí, sin lugar a dudas, eso está claro, ¿no? Era una persona muy diferente. No sé, creo que desde luego ahora le voy a leer de verdad ya, desde que le conozco he leído algo, pero en poco hay alguna profesora ahí que la ha leído de verdad también. Y bueno, pues que solamente quería terminar, no aburriros, hablando un poco de Guinea Ecuatorial. Yo siempre tuve la obsesión de toda la vida de visitar Guinea Ecuatorial y nunca pude. Desde los años 80 yo quería visitar Guinea Ecuatorial. Trabajaba en esa época en Iberia, tenía billetes gratis, los típicos frees de las compañías aéreas, siempre sacaba el billete a Malabo, que en aquella época de los 80 valía 2.400 euros viajar a Malabo, ida y vuelta, es decir, era el precio de los 80 ese billete, para nosotros gratis, claro, en la compañía y tal, pero siempre iba a la embajada a pedir el visado, y que estaba en Claudio Cuello en aquella época, y nunca me lo daban. Así que terminaba viajando, bueno, pues venga, a Senegal o a Marruecos o a Kenia o tal, pero nunca pude, hasta que en 2002 se me dio la primera oportunidad con una acción humanitaria, pude ir y estar 3 semanas allí, y luego ya pues, bueno, pues con acuerdos como profesores de primaria, de secundaria, pues hemos podido estar allí varios años, ¿no? Y bueno, pues se cumplió esto. Y claro, Guinea queda siempre en el corazón, sin lugar a dudas. Nada más, ¿eh? Y enhorabuena, Paco. Pues tienes que leerle, especialmente tienes que leer esta Conspiración en el Green, porque el personaje central del libro es un investigador africano llamado Dagwal, y describe precisamente algunos de los bares. También habla de gastronomía, curiosamente, de este libro, pero sobre todo describe algunos bares que estoy convencido que son bares de vuestro barrio, ¿no? Entre ellos aquí habla del bar Canchoyas, que no sé si era su nombre. No es el nombre, bueno, pero por la descripción yo estoy convencido que se estaba refiriendo a bares que existían realmente. Pues nada, muchas gracias por tu testimonio, gracias a los demás por estar aquí, y vamos a ir cerrando poquito a poco este acto, aunque no será el último que hagamos. Ya quiero anunciar que en la próxima Feria del Libro de Madrid vamos a testimoniar también a Paco nuestro cariño, y vamos a reconocerle, ya que efectivamente los autores afrohispanos no han tenido demasiados reconocimientos y premios. Sí que algunos habéis tenido, justo, pero además eres académico, correspondiente por Guinea Ecuatorial, aunque expulsado de la Academia de Guinea Ecuatorial, ¿no? Pero eso está muy bien. ¿Qué les hizo? ¿Me expulsaron? Sí, bueno, pero en todo caso eres académico correspondiente de la Real Academia Española. Como digo, durante la Feria del Libro se le va a hacer reconocimiento a tu padre. Por supuesto, necesitamos que asistas para que de alguna forma su obra siga siendo
pues se siga visibilizando, como decía Inongo, y bueno, pues ese legado, ese testigo lo queremos recoger para seguir trabajando en la difusión de las literaturas guineecuatorianas, africanas y guineecuatorianas. Bueno, vamos a ir cerrando, pero antes me gustaría que si alguno de los presentes quiere intervenir, quiere decir algo, pues hay una silla aquí vacía. Yo quiero decir algo. Pero brevemente, Juan Manuel, brevemente. Brevísimo. Esta vez voy a ser más breve que nunca. Paco era una persona excepcional. Como habréis dicho aquí, es una persona que era un extraordinario periodista, sabía muchísimo de fútbol de España, entró con muy buen pie con uno de los mejores periodistas y directores de programas, que era Julio César Iglesias, y la verdad es que era una delicia escucharles a los dos, a Julio César. También tenía yo un compañero, César Díaz Carreras, catedrático de teoría política, que estaba en ese programa, y lo hacían fenomenal. Y para contar las experiencias personales con Paco, yo por ejemplo le explicaba de un avión curioso que hay en el Museo del Aire, cuya misión era hacer enlace entre Fernando Poo y Guinea, continente, que además tenía un piloto Trujillo que por lo visto fue profesor de Paco de educación física, o sea que algo de relación tendría doble por su afición y su gran conocimiento del deporte. Y alguna vez me discutía Paco, no, porque este avión, porque tal, porque cual. Digo, pues mira, esto lo han encontrado en Albacete, no le daban la importancia con toda la que tiene Guinea, y es una pieza única y es una joya. En fin, bueno, ya hablamos. Y acabó dándome la razón. Y después, mi segundo episodio con él, que es digno de recordar, Basilio organizó un viaje a Túnez. Claro, Paco es un hombre cultísimo, como se ha dicho aquí muy bien, querido Justo, pero por ejemplo Túnez no era su especialidad. Y entonces yo le expliqué algunos trucos, detalles para entenderse, algunas palabras clave que había que explicar, ¿no? Como lele, lala, o sea, señora, lele, no, bachís, propina, que para que no te molestaran en determinados locales. Y luego, pues la verdad es que disfrutó muchísimo en el viaje, estuvo felicísimo y contento, corría, aunque parece imposible, corría, llegaba a tiempo a todos los episodios de los centenares que organiza allí Basilio, como os podéis imaginar. Se lo pasó muy bien, acabó divertidísimo y a mí me manifestó varias veces su agradecimiento, ¿no? Porque había sido un poco su guía personal. Y con eso quiero decir que era un hombre muy inteligente, una persona entrañable, y en el mundo africanista cuánto le echamos de menos en aquellos actos maravillosos que había en el África organizados por Basilio. Creo que era un hombre excepcional y todo homenaje que se haga en su recuerdo es poco. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Ninguno de los profesores quiere decir nada? Bueno, pues vamos a terminar este acto. Como digo, les convocaremos para la Feria del Libro, concretamente para el día 9 de junio, va a ser un día muy especial. Resérvatelo, 9 por la mañana, a las 12 de la mañana. Y a mí me gustaría pedirle a Miguel que lea un poema de su padre, un poema que aparece en este poemario de Cervigil y que lleva por título Autorretrato. Bueno, es breve, conciso, como era él, pero yo creo que desvela algunas claves interesantes para aquellos que no vayan leído. A ver. Vamos a intentar no llorar. No porque sea un problema, o sea, está bien llorar en público, el problema es que no se te entiende cuando hablas. Autorretrato. Para Carmina Casada. Entre los 8 y 9 años llegué a ser grande, muy grande. Un pequeño maestro. Daba fe de ello la despensa de Majo San Mañán, mi madre, repleta de ñames, malanga, piña y cocos, salazón, pescado ahumado y ostras en conserva. Solía hacer ahorros en vísperas de partida, del buque Correo. Cuando madres, novias y amantes ágrafas me dictaban sus misivas, perdí habilidad e inocencia, tras leer a Lope, Quevedo, Juan Ramón y Azorín, pero acabé desubicado en la metrópoli, cuando en busca del diploma oficial de escriba me enredé en Borges y Carpentier. Gracias al vino y a las lisonjas, al final, buenos amigos,
me hospedaron en antologías, ignorante de que nunca volvería a estar tan arrebatado como cuando trocaba palabras por especias y los bienes colmaban la alacena de mi madre. Muchas gracias. Dice barco que surca los mares, aquel barco que lleva los sonidos de las flautas. ¿Dónde vas? Eu atobo pabu vela, eu atobo pabu velu, huancatulu velu. Es como si viera a Paco en una barca, alejándose. Anautelu watobayo pelu, akutakuta kabilawi. Obolam, que popo ababila, que paipai mochi oweru, y si te saborio watabuso, wobawi pulali, popuru, no te vuela. Buen viaje, Paco. Muchas gracias a todos por haber participado, por estar aquí. Como digo, Paco pues nos ha dejado su legado. Él seguirá vivo, como decía Inongo. No hablaremos en pasado de él porque está presente, ¿no? Seguirá presente. Y les espero ese día, el 9 de junio, y sobre todo si alguien desea pues conocer las obras, ojearlas o adquirirlas, las tiene al fondo. Gracias, Miguel. Te agradezco de veras pues que en un momento tan duro siguieses adelante con todo el proceso de edición del libro, que se quedó a medias. Gracias, Verónica, por ese cariño y por ese trabajo que has volcado en esta obra. Y nada, les esperamos. Seguiremos en esta sección africanista intentando establecer ese vínculo, ese acercamiento, ese abrazo de tinta y papel con los hermanos africanos. Hasta siempre.